¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La patria potestad son derechos y obligaciones que los padres tienen en relación con sus hijos, niños y adolescentes, así como en relación a sus bienes. En virtud de que la patria potestad, los padres tendrán respecto a sus hijos la representación legal y protección en el aspecto físico, psicológico, moral, social, su guarda y custodia y derecho a la corrección. El tema de esta tarde es la patria potestad, guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Igualmente para mí es un placer saludarlo y dar la bienvenida a todas las personas que como cada semana nos siguen, nos sintonizan a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación de TV UAC. Quiero aprovechar para recordarles de qué manera usted puede ponerse en contacto con nosotros. Aparecemos, por supuesto, en la señal de TV UAC, que es el canal 24.1 de televisión abierta, o si tiene sistema megacable, es el canal 124, el 14 de Easy, el 24 de Axtel, entre otros sistemas de televisión por paga. También nos puede buscar en nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook, en YouTube y en Spotify, en las tres redes como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Y a través de estos medios, bueno, pues usted puede ver la programación semanal todos los jueves a las 6 de la tarde en vivo desde Facebook y también puede ver las retransmisiones en cualquier momento que usted desee, puede ver este programa o algún otro en el que hayamos abordado algún otro tema de su interés. Este será el medio por el cual usted puede hacerlo. Y también queremos aprovechar para invitarlo y agradecer a quienes ya lo han hecho, que nos han enviado mensajes, que tienen alguna duda jurídica, alguna duda legal. Bueno, pues precisamente esa es la labor de este espacio, tratar de disipar esas dudas recurrentes de una manera profesional para brindar precisamente esa cultura jurídica que hace falta en nuestra entidad. Y bueno, pues también por estos medios, si requiere alguna asesoría ya de manera personal, por supuesto que su consultorio jurídico está permanentemente abierto para usted y podemos agendar por ahí alguna cita para poder tratar estos temas delicados. Y bueno, pues muchas gracias a las personas que nos escriben y precisamente gracias a ellas es posible preparar el contenido para este programa. Sí, así como atinadamente lo comenta la licenciada Laura Méndez, bueno, pues también podríamos canalizarlos a las instituciones de orden público para que puedan también disipar dudas o inquietudes, como lo comentaba. El punto es que, si usted lo recuerda y nos viene siguiendo ya hace un par de semanas, tuvimos en esta mesa a la juez cuarto familiar en el Distrito Judicial de aquí del Estado de Querétaro y hablábamos de temas de orden familiar y derivado también de ese punto surgieron muchas inquietudes porque nos hablaban, bueno, es que preponderantemente la mujer es la que solicita la separación de cuerpos, decía Laura Méndez, pero ¿qué pasa con el hombre? Si en este momento llegase un hombre a la guardería y dijera, bueno, es que quiero inscribir a mis hijos para que tengan atención aquí en la guardería, porque yo trabajo, soy padre trabajador, pues me comentaban que no es tan fácil porque tienen que solicitar, pues llevar el documento que acrediten que tienen la custodia, que tienen la patria potestad, a diferencia de que una mujer lo hace sin ningún requisito. Entonces, pues no hablamos de una igualdad o equidad. Derivado de esta situación es que, pues bueno, pues nos dimos a la tarea de buscar una profesional del derecho que, bueno, pues ahora atiende y mayormente los asuntos de litigio, decía Laura Méndez, los hace con hombres. Ella patrocina a hombres y también tiene una asociación que daremos oportunidad de que nos pueda platicar en qué consiste y cuál es el objetivo de esta asociación que ella tiene. Y bueno, pues para entrar en tema, si pudiéramos presentar a nuestra invitada, licenciada Laura Méndez. Claro que sí, con mucho gusto está con nosotros el día de hoy la licenciada Fabiola García Pantoja. Ella es, por supuesto, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Londres y tiene más de 13 años de carrera profesional ejerciendo como litigante aquí en la entidad.
también es miembro fundadora de la Asociación Queretana de Abogados y entre otras áreas, precisamente el área familiar es uno de sus fuertes. Le agradecemos muchísimo que esté el día de hoy aquí con nosotros, licenciada Fabiola. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, licenciada Fabiola, me gustaría muchísimo que pudiéramos ir desmenuzando este tema porque se dice muy sencillo lo que es la patria potestad. Nosotros como abogados a lo mejor es el pan de cada día de hablar de patria potestad, de guardia o de custodia, pero a lo mejor la gente, como lo comentábamos, pues cuesta mucho trabajo, incluso a lo mejor tomar la decisión de separarse cuando es una cuestión o esta decisión en la cual la tienen que tomar ambos padres, de señalar, bueno, quién se va a quedar al cargo de los menores, en donde señalar qué régimen de pensión alimenticia tengo que aportar. Pues cuando nosotros como abogados pues nos tratan para solucionar un problema, no para hacer un conflicto grande. ¿Qué pasa cuando nosotros como abogados tratamos este tipo de temas? Lo tratamos de una manera, pues desde el punto de vista académico, también desde el punto de vista jurídico. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que llevar este tipo de acciones a la práctica? ¿Qué sucede ahí, licenciada Fabiola? ¿Qué sucede ahí con estas decisiones? ¿Cómo es que toma la decisión el juez de darle la custodia a la mamá? ¿O cómo es que toma la decisión el juez de darle la custodia al padre? En tu práctica profesional, ¿cómo realizas este tipo de acciones? Y en el día a día, para que todos nuestros televidentes, bueno, pues estén atentos vamos a desarrollar este tema de patria potestad, guardia y custodia. Y prácticamente, bueno, pues tú, comentábamos, en tu gran experiencia profesional, defiendes más o te toca más patrocinar a hombres que a mujeres. Así es, licenciado. Desde que llevo en la experiencia de la abogacía, la mayor parte de los casos que me tocan son con varones. Es por eso por lo que hice una asociación que lleva por nombre CAPIF, que es un centro de atención y protección infantil y varonil, dado que sí es muy difícil que un hombre tenga la custodia de los menores. O sea, y como lo dijo ahorita al inicio, ¿no? Un claro ejemplo es cuando un hombre trabaja y tiene todas sus prestaciones, quiere ingresar a un niño, niña o adolescente a una escuela, es muy complicado porque les piden un documento que acredite que ellos tienen la patria potestad, que ellos tienen la custodia, y es ahí donde empieza un gran problema, porque a una mujer pues no se lo piden. Una mujer simplemente es un derecho que tiene, va, lo solicita y queda inscrito, pero en el caso de un hombre es realmente un tema muy, muy complicado. Además de que pues es un tema muy amplio porque también quitando a lo mejor un poquito la cuestión de niños, niñas, adolescentes, es también una situación en un divorcio que también se llega a ver mucho, ¿no? ¿Quiénes las personas que más lo solicitan? Pues normalmente es una mujer. ¿Y por qué no lo hace un hombre? Porque pues viene un cuestionamiento del ¿por qué lo vas a hacer tú? Y vienen muchos prejuicios que a lo mejor tiene la sociedad. Entonces, de que sí hay un problema muy, muy grande en ese aspecto. Sí, hace poquito tuve un asunto de un hombre que precisamente versaba sobre una niña que apenas si tenía 3 años de edad. Él inscribe en una guardería del IMSS y pues bueno, la aceptan y todo, pero con el paso de los días ella empieza a sufrir de una discriminación, porque la bebé llegaba peinada, y un ejemplo a lo mejor bien burdo por decir, tu mamá te peinó muy bonito, cuando en realidad, pues, quien tenía la custodia en ese momento era el padre. Entonces sí es un tema algo complicado, por eso es que se crea esta asociación, con la finalidad de brindarles toda la protección y toda la asesoría legal que se pueda a los niños, niñas, adolescentes y a los hombres. Fíjate que tocas un punto muy importante, licenciada Fabiola, porque, te repito, era una de las preguntas o inquietudes que teníamos desde hace un par de semanas, licenciada Laura Méndez, en el sentido de que qué pasaba o qué sucede ahora desde el punto de vista del hombre. Porque, mira, vamos a comentarlo. Si el hombre va y le dice al amigo, ay, es que mi mujer me golpea, es que mi mujer pues no me somete, ¿verdad? Me humilla, gracias. Como que el amigo o los amigos lo discriminan, porque todavía tenemos ese sesgo un tanto cuanto machista de que cómo es posible que a ti te domine tu mujer.
Pero cuando la mujer vive una situación así y se lo comenta también a sus amigas, más de alguna le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no has denunciado? Vamos a denunciar, yo te acompaño a denunciar. Y el hombre no hace eso, no lo hacemos, estoy seguro que no lo hacemos. Es más, en toda mi vida, ningún amigo que yo tenga, que tampoco son muchos, pero ningún amigo o conocido, nunca un hombre se ha acercado conmigo a decirme, oye, ¿cómo le hago? Es que mi mujer me golpea. Oye, ¿cómo le hago? Es que quiero solicitar una separación de cuerpos porque soy un hombre humillado. No, nunca me ha tocado, te lo prometo. Y no lo dudo que haya, porque ahora tú en este momento nos estás comentando, licenciada Fabiola, que derivado de estas acciones, tú has visto la necesidad de crear una asociación en pro del hombre y por supuesto de los niños, niñas y adolescentes. Lo que me lleva a preguntarte, aquí entonces, ¿quién tiene más derechos sobre los hijos? ¿El hombre o la mujer? En tu experiencia, claro, ¿cómo lo vives? Claro, pues es que en realidad ambos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero pues como que es el prejuicio de la sociedad del decir, ¿quién se queda con los niños o las niñas? Pues la mujer, ¿no? A lo mejor algo por decir, por el simple hecho de ser mujer, pero en realidad aquí se debe de velar si hay algún riesgo, si realmente la mujer está apta para cuidarlo, porque bueno, yo en mi experiencia tengo hombres que se han quedado con la custodia de los niños, niñas, adolescentes y realmente hoy en día de ser un niño a lo mejor de edad muy corta, ahorita que ya se convierte en un adolescente, tienen una educación muy buena y no quiere decir que fue creado por una imagen materna, o sea, sino que la custodia la tuvo su papá, ¿no? Entonces, todo se va derivando de cómo se vaya dando el caso, porque en realidad hay veces que la mujer utiliza a los niños, niñas, como para una satisfacción personal, como para decir, pues yo me quedo con ellos primero por el simple hecho de ser mujer y empiezan una serie de condiciones hacia el hombre. No los puedes ver, te los voy a negar si a lo mejor rehaces tu vida con otra persona, si no cumples con las cosas en específico que yo pido y cómo una mujer tiene el derecho a rehacer su vida y a seguir conviviendo con sus niños. Entonces, es muy variado porque pues al final de cuentas hay que determinar con quién están mejor cuidados y con quién no se ponen en riesgo los niños, niñas y adolescentes. Fíjate que eso también es una cuestión muy importante y ahí, licenciado Hernández, pues, también parte de tu expertise, porque el tribunal entonces, vamos a suponer que no se ponen de acuerdo los padres, licenciada Fabiola y licenciada Laura. Y entonces, ¿quién decide la custodia de los hijos? ¿El juez o el órgano jurisdiccional? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo van a valorar este interés superior del menor? Es decir, ¿con qué papá o con qué mamá tiene un mejor bienestar el niño o niña adolescente? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se hace? Es decir, yo papá o yo mamá no me pongo de acuerdo porque digo, no, yo quiero convivir lunes, imagínate, lunes, miércoles y viernes con mis hijos. Y la señora dice, no, espérame, porque, pues, ¿cómo los vamos a traer de casa en casa? ¿Cómo yo martes, miércoles, bueno, martes, jueves y sábado? Y entonces, ¿qué el domingo quién los cuida? ¿O cómo va a estar la atención? No, pues es que el domingo los llevamos con tu papá o con mis papás. No, o sea, a ver, espérame, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Porque estás de acuerdo que el niño no puede estar de un lado a otro, tomando en consideración que va a tener un uniforme en tu casa, otro uniforme en mi casa, y luego la mochila, quién hace la tarea. Son muchos factores para el sano desarrollo de un menor. ¿Qué sucede en la vida práctica, licenciada Fabiola? Y que pudiéramos ahí completar esta situación, licenciada Laura Méndez también, porque pues es tema de interés común y de problemáticas que nos hacen llegar aquí todos ustedes. Licenciada Fabi. Pues es que aquí debe de haber un acuerdo, si bien es cierto, pues sí, se somete a la situación de un juez, pero pues primero debemos de ver qué es lo que quiere el menor, porque pues sí, no es nada, es una desestabilidad emocional, psicológica para los niños y las niñas y adolescentes, de traerlos de un lado a otro. Y muchas veces era lo que le comentaba el licenciado, hay veces que uno lo toma como una cuestión personal de decir, ¿sabes qué? Pues no te lo dejo ver,
te quedas nada más un fin de semana, cuando pues en realidad los dos tienen derechos a convivir entre semana, fines de semana, días festivos, incluso hasta pasar una Navidad o un Año Nuevo con los niños, niñas y adolescentes. ¿Y dónde quedan los derechos de los abuelos, licenciada Laura Méndez? También importante, ¿no? Claro. O sea, no, o sea, estamos hablando de una familia es no nada más papá, mamá, digo, sino también la consanguínea y la que esta se da derivada de los parentescos. Entonces, estamos hablando que también los abuelos tienen un derecho, una responsabilidad, ¿no? Licenciada Laura Méndez. Bueno, yo creo que el rol de la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos, en la sociedad actual, el rol, digamos, común es precisamente que la mamá se ocupe del cuidado de los hijos. Esto pienso yo, según lo que yo he visto, pues la mamá normalmente es, sobre todo cuando los hijos son pequeños, la mamá es normalmente quien da ese cuidado, ese cariño, esa atención materna, que el papá, aunque sea un papá presente, pues es el papá. Yo creo que sí es distinto. Sin embargo, es también una realidad que no todas las familias se desarrollan así, por supuesto, y cada vez los roles son menos, son más flexibles, los roles en la familia. Y sí, por supuesto que nos ha tocado conocer de circunstancias en las cuales se decreta ante una separación, se decreta la custodia a favor de la mamá, casi en automático, casi por default. Y es muy difícil, es muy complicado que esta situación cambie durante el procedimiento. Es decir, si le decretan la custodia a la mamá, porque a lo mejor ella es la primera que inició el juicio, porque a lo mejor ante la separación ella es quien se queda con los niños, por cualquier situación, es muy difícil que la custodia cambie. Y recuerdo en este momento en alguna situación en la cual los niños realmente estaban con su mamá, pero su mamá tenía descuidos fuertes con dos pequeños. Pero pues todos asumíamos que pues es la mamá. ¿En dónde mejor van a estar que si no es con la mamá? Y eso es lo que es importante, que damos por hecho muchas cosas. Sí, que socialmente cuando ves la realidad, cambia. Sí, además de que yo creo que es difícil para un juzgador conocer las entrañas de un hogar, de una familia, porque todas las familias son diferentes, y sobre todo cuando hablamos de medidas provisionales, de custodias provisionales, esto era más difícil porque el juez conoce de una manera muy superficial la dinámica de la familia. Sin embargo, en esta situación que les comento, que se da la custodia a la mamá porque pues, es la mamá, los niños tendrían como unos 4 y 6 años, eran niños pequeños, y el papá ya había tenido varias circunstancias que los niños iban durante sus convivencias con el papá y le comentaban, es que mi mamá nos pega, o es que mi mamá, situaciones delicadas, y el papá iba al juzgado y el juzgado realmente pues no puede hacer mucho porque pues a final de cuentas esto de las reprimendas o la disciplina es difícil medirlo, ¿no? Pareciera que es una línea muy delgada, ¿verdad? Sí. Es decir, eso es parte de la educación y formación Sí, que le doy a mi hijo. Pero ¿hasta qué punto? Exacto. Ahora también, ahorita sí sería importante platicar sobre las pláticas con los niños, niñas y adolescentes cuando el juez entrevista con los menores de edad. Bueno, estas pláticas son importantes, pero a veces los niños no dicen todo, o a veces sí tenemos suerte y el juez puede conocer de primera mano cómo es la situación. El chiste está en que después de muchas banderitas rojas, dijeran por ahí, de maltratos o de más bien negligencia por parte de la mamá, sí resultó en un momento en el que estando con su mamá, el niño le da un té caliente, hirviendo, y el niño se quema. Estando obviamente con la mamá y la mamá estaba, digo yo, son descuidos importantes, graves, que no porque sea su mamá y aunque los quiera mucho, no significa que sea siempre la más apta. Y no fue sino hasta ese momento cuando el juez definitivamente decretó el cambio de custodia, pero en lo que a mí me ha tocado ver, sí es difícil que la custodia, una vez decretada para la mamá, cambie si no es una situación bastante pues lamentable y que de alguna manera pudo haberse evitado cuando el señor en varias ocasiones tuvo conocimiento por ahí de esta situación. La ley, licenciada, la ley establece, al menos aquí en Querétaro, que
preferentemente la custodia debe de ser compartida. Si no es por convenio, a mí no me ha tocado ver que se decrete una custodia compartida en un juicio, digamos, contencioso. ¿Cuáles serían las condiciones, licenciada, para que se decrete una custodia compartida? ¿De qué trata una custodia compartida? Es decir, podemos hablar de una semana y una semana, 6 meses y 6 meses, o una temporada con su mamá, una temporada larga con su mamá, una temporada con su papá. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de custodia compartida y bajo qué circunstancias un juez podría decretarla? Ahorita que toca ese tema, licenciada, tuve un asunto precisamente de una niña que así fue la custodia. Fue compartida, una semana la vivía con mamá, una semana la vivía con papá. Y de verdad que la niña tenía un comportamiento bien complicado, o sea, porque pues en casa materna tenía una educación y en casa paterna tenía otra educación completamente distinta. Y fue un caso donde de verdad que yo hablaba con el juez y le decía, tenemos que tomar una decisión no por mamá, no por papá, sino por esa niña que está teniendo una cuestión emocional, psicológica bien complicada, porque toda su conducta era completamente distinta, al grado de que había veces que se comportaba así como si no tuviera una educación en ningún lado, como si estuviera desorientada aquí, allá. Y pues sí, la verdad, en ese tiempo el juez luchó mucho porque mamá y papá tuvieran la custodia de esa manera para no desprender a ninguno de ese vínculo de pues estar con su niña. Pero ahorita que toca ese tema, pasa algo bien gracioso. Este juicio duró más o menos 1 año y medio. Y al final del día, la mamá fue la que terminó, pues como lo dirían, doblando las manos y entregando una custodia totalmente definitiva para el papá. Tan es así que el juez en ese momento cuestionaba mucho y decía, ¿pero por qué? La niña está chiquita, la niña tiene que estar con usted, pero simplemente para la mamá era decir, ahorita no la puedo tener, tengo otras cosas que hacer, me quiero desarrollar laboralmente, profesionalmente. Entonces, costó mucho trabajo, primero que, pues sí, un juez determinara una custodia, compartida, porque no era de común acuerdo, sino que dadas las circunstancias en las que se estaba llevando el juicio, el juez así lo determinó. Pero aquí nuevamente volvemos a recaer en la cuestión de que la mamá fue la que termina diciendo, pues en este momento no soy apta. Se la entregó a su papá, que su papá la cuide, que su papá la proteja. Y al final de cuentas, pues sí, la mamá tiene derecho a seguir conviviendo con su hija y todo, pero pues se vuelve a tomar la cuestión de que el papá también es apto. Tan es así que hoy esta niña yo creo que ha de tener como unos 9, 10 años más o menos, y ya es una niña completamente sana, que se encuentra bien cuidada y que se le está dando la educación necesaria para que pues ella pueda salir adelante el día de mañana. Entonces pues aquí volvemos a recaer en que tanto el hombre como la mujer son aptos para tener ahora sí que para atender a los niños, niñas y adolescentes, y que al final del día pues son iguales, ¿no? Al final de cuentas se tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades. En tu experiencia profesional, licenciada Fabiola, ¿quién pierde más la patria potestad, el hombre o la mujer? El hombre. El hombre, dado que, como comentaba la licenciada Laura, como que la sociedad lo ve de esa manera y la autoridad igual dice, es que los niños, las niñas deben de estar con mamá. Ahí, cuando son más chiquitos, por decir, hubo un caso de una niña que todavía no tenía ni los 3 años y decía el juez, es que es lactante, es que aún recibe pecho, ¿cómo le voy a desprender a la niña a su madre si está en una edad donde ella debe de estar en lactante? Pero lo real es que la niña, desde que había nacido, pues la mamá nunca le había mostrado un interés. Entonces el papá decía, pues sí, estará en una etapa de lactante, pero si bien es cierto, desde que mi niña nació, pues nunca ha recibido pecho. Entonces, ¿cómo podía obligarlo la ley a que la tuviera la mamá? Pues si realmente la mamá pues no tuvo un interés en la niña desde el momento de su nacimiento. Entonces, perdón. No se preocupe. Entonces sí la pierde más el hombre, porque pues sí, la sociedad lo marca que debe de ser la mujer quien tenga los niños y niñas. Ahí me queda claro y lo puedo entender perfectamente bien, o lo podemos entender perfectamente bien en esta mesa,
porque pues, todos somos abogados y parte de nuestra formación es esa, ¿no? Conocer el derecho, analizarlo, comprenderlo. Y uno de los puntos importantes que me gustaría preguntarte, licenciada Fabiola, antes de irnos a la pausa, nos quedan un par de minutos para cerrar este primer bloque, 4 minutos. Espero que podamos desarrollar esta pregunta y podamos cerrar con ella en este primer bloque. El derecho del menor es a convivir con los padres. Ese es un derecho humano. La ley también señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. El artículo 4 constitucional lo señala perfectamente bien. Entonces, no podríamos decir que la mujer tiene más derecho que el hombre o que el hombre tiene más derecho que la mujer, porque incluso como concepto de matrimonio, pues dice que debe ser una ayuda mutua, procurarse, atenderse, y nunca dice el hombre va a atender a la mujer o la mujer va a atender al hombre, ¿no? Incluso, pues son muchos temas ahí, conceptos del matrimonio, que nos tardaríamos a lo mejor una clase de derecho familiar si estuviéramos en la licenciatura, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasa cuando una madre separa a los hijos del padre? Me queda claro que el daño emocional o psicológico que le podemos generar a los menores, no nos damos cuenta como padres de esta situación o de este daño que se puede generar. ¿Cómo lo vives tú en la vida, en la experiencia profesional, licenciada Fabiola, cuando la mamá, por coraje, porque ya la pareja, vamos, el esposo o el ex esposo, porque en ese inter de divorcio, ya tiene una nueva pareja? Complicado, porque pues antes de que cierres un círculo, o más bien, cierra primero este círculo y después empieza uno nuevo, ¿no? ¿Qué pasa ahí, licenciada Fabiola, con este daño emocional que se le genera, repito, a los menores, a los niños, niñas, adolescentes, que en muchas ocasiones la madre o el padre no se dan cuenta? ¿Qué sucede cuando la madre separa a los hijos de su padre? ¿Cuáles son las acciones legales? Perdón. Pues aquí el padre tiene que pues solicitar su cuestión de convivencias para efectos de que haga saber que tiene derecho a convivir con el niño o niña. Y pues bueno, también el niño puede ser llamado para una plática, para que también él pueda definir si en realidad pues quiere convivir con papá o con mamá. Porque sí, licenciado, como dice, muchas veces es el mismo sentir de la mamá el decir, ya tiene otra pareja, no lo va a ver. Pero bueno, ¿qué pasa con las emociones de ese niño o de esa niña? Al final de cuentas, él quiere convivir con papá, quiere convivir con mamá, y ellos son los que menos culpa tienen de que esta situación esté pasando. Por eso ahí lo aconsejable es que el padre acuda ante la autoridad para que solicite un juicio de convivencias y bueno, de esa manera él tenga derecho a convivir con el niño o niña o Ahora, adolescente. en este juicio de convivencias, licenciada Fabiola, me queda claro que, repito otra vez, el derecho es del menor, licenciada Laura Méndez, pero ¿qué pasa ahí cuando por coraje, porque, bueno, todavía no nos divorciamos porque no tenemos sentencia firme de divorcio, pero resulta que en la plática o en la primera audiencia, licenciada, incluso hasta de conciliación, llega mi expareja con su novia o con su nueva pareja. Y luego, ¿qué puede pensar? A mí no me estás limitando el dinero para tus hijos o para mí, pero sí ya tienes una nueva pareja, ¿no? Entonces empezamos otra vez con el reproche. Y, pues entonces no dejo que convivas con tu hijo. Solicito este juicio sumario de convivencias, pero no podría solicitar yo como padre el cambio de custodia o incluso la pérdida de la patria potestad, porque a lo mejor, pues yo todavía hace 15 días veía a mi hijo y no lloraba, y ahora que quiero verlo, llora, me dice que no quiere salir conmigo porque yo soy malo, me dice que le quiero comprar algo, me dice no, porque mamá me dijo que eres malo, o no quiero salir contigo porque no me has apoyado. Es decir, volvemos otra vez a caer en la cuestión de la alienación parental, cuando creo que este tema ya lo habíamos superado hace muchos años. ¿Qué sucede ahí, licenciada Fabiola, para cerrar ya este primer bloque? Pues aquí lo que se le aconseja al padre es efectivamente, como ya lo mencioné, que inicie un juicio de convivencias. Y sí, se puede solicitar un cambio de custodia toda vez que se están metiendo con las emociones del menor, cuando no importa si papá o mamá tienen una pareja. Al final de cuentas, ambos tienen el derecho de que el niño o la niña conviva con ellos. Sí, bueno, vamos a la pausa. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y en esta mesa de trabajo el día de hoy estamos hablando de la custodia y pensión. Vamos a la pausa y regresamos.
Iniciamos. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Estamos hablando con la licenciada Fabiola García Pantoja y el tema de esta tarde es la patria potestad, guarda y custodia. Comentábamos antes de irnos a la pausa, o estábamos cerrando con esta pregunta, ¿qué valora un juez, qué valora el órgano jurisdiccional para dar la custodia al padre o a la madre, ¿verdad? ¿Cuándo se puede quitar o cuándo se puede quitar ahí la custodia al padre o la madre? Y hablábamos de este punto antes de irnos a la pausa, de lo que tiene que ver con la alienación, ¿no? Un tema que ya había quedado superado, licenciado Laura Méndez, ya por muchos años, y ya incluso, pues me parece a mí que ya lo habíamos superado, pero como que esta pandemia nos ha hecho como reflexionar en ese punto, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues yo creo que sí hay muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de materia familiar. Todas las familias son diferentes, todas las dinámicas familiares, los roles dentro de la familia son distintos y creo yo que lo que primero debemos de tomar en cuenta nosotros como abogados, por supuesto el juez como autoridad, pues es precisamente conocer cómo es esa familia y, digamos, hacerle un traje a la medida, ¿no? Las sentencias o los procedimientos judiciales en materia familiar tienen que adaptarse a lo que sea más conveniente para esa familia. Por supuesto, privilegiando siempre pues, los intereses y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Y en esta medida, yo considero que lo que estamos platicando aquí es con base en experiencias, por supuesto, profesionales, en fundamento jurídico, pero también es importante que las personas que nos ven y que tienen a lo mejor alguna situación parecida, se acerquen a un profesional, se acerquen con un abogado, se asesoren para que puedan tener la mejor perspectiva de solución de la situación. Este tema de la alienación, más bien diríamos de la manipulación o del chantaje emocional o incluso de la violencia económica que se da entre papás y que por supuesto termina repercutiendo en los niños, definitivamente no es la mejor opción. Tratamos de un poco equilibrar este tema de la manipulación, pues a lo mejor decretando cambios de custodia. A mí me tocó ver que las mamás perdían la custodia precisamente por meterle ideas, porque sí, abiertamente decían, ¿verdad que no quieres ir con tu papá? ¿Verdad? No, es que no quiere. Entonces, esta situación en la que ponen al niño entre la espada y la pared, por supuesto que puede dar lugar a que la mamá o la persona que esté manipulando de esta manera a los menores de edad pierda la custodia, por supuesto, porque a final de cuentas es un tipo de violencia, es violencia emocional. Si me permite, licenciado, me gustaría aquí exponer algunas dudas que precisamente son las que dan lugar a platicar sobre este tema. Nos comenta una persona que efectivamente a él le tocó cuando recién se instituyó la unidad 4, que es especializada en delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar. Fue una fiscalía que originalmente se estableció, se creó precisamente para dar protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia. Y precisamente nos tocó ver varones que por supuesto eran víctimas de violencia, acudían a la unidad 4 y les negaban el servicio al inicio. Y yo creo que esta es una situación muy grave porque efectivamente sí tenemos que ir pues actualizándonos, que la situación social también tiene que, o más bien no privilegiar, tiene que manejar o tiene que tener en un equilibrio real a los hombres y a las mujeres. Y nos preguntan también, nos comenta una señora, dice que el señor, el papá de su hijo, no respeta las convivencias, que no va los días que le tocan y le avisa el cuarto para la hora y a veces ni le avisa, y que tampoco cumple la pensión alimenticia, a veces da, a veces no da, etcétera. Y ella considera que él no merece tener derechos.
Yo creo que también es muy legítimo, ¿no? Por ejemplo, cuando la mamá es quien tiene la custodia, cualquiera de los dos, mamá o papá, que tenga la custodia y que el papá que no tiene la custodia no cumple con estas obligaciones mínimas para con los niños, que es respetar las convivencias, por supuesto, y dar la pensión alimenticia que le corresponde. Yo creo que es muy legítimo este sentimiento de decir, oye, es que si él no está cumpliendo con lo suyo, ¿por qué yo voy a estar a ver a cuándo a él se le ocurre que no pudo venir hace 8 días y le toca el sábado y no puede el sábado, viene mejor el domingo? Pues yo creo que también es Además, muy... con el daño emocional, licenciada Laura Méndez, de que le Claro. digas, es que este fin de semana que veas a tu papá, o este fin de semana que tengas oportunidad ahora de ver a tu papá, le dices, Ajá. le comentas, o le presumes tus calificaciones, Claro. y resulta que ese fin de semana está emocionado y no llega el papá. Sí, eso es muy, muy, muy dañino para los niños porque hay niños que realmente, el régimen de convivencia yo creo que tiene esta finalidad última, que haya una disciplina, un régimen en cuanto al crecimiento del niño, que sepa qué días va a ver a su mamá, qué días va a ver a su papá, cuál es la dinámica la nueva dinámica de su familia, y es muy lamentable cuando alguno de los papás no cumple con esta parte. Entonces, licenciada, que nos comentes cómo puede resolverse esta situación. Es decir, pues tampoco yo puedo obligar al papá, en este caso de la persona que nos hace favor de escribirnos, yo no puedo obligar al papá a que a fuerza vaya a ver al niño, y tampoco puedo obligar al papá, bueno, sí deberíamos, pero a veces a lo mejor si su actividad laboral es informal, Complicada. ajá, pues cuando es descuento de nómina está perfecto, ¿no? Pero muchas de las veces no es así. ¿Cómo puedo yo resolver esta situación que a final de cuentas es justo lo que genera fricción en la relación personal? A lo mejor ya teniendo un régimen de convivencias, una pensión decretada, en teoría los problemas se resuelven, pero cuando hay este tipo de incumplimiento, pues el problema de la relación interpersonal se hace más complicado. ¿Cómo podríamos ayudar a esta persona? Es que sí, efectivamente, licenciada, como lo comenta, digo, no lo podemos obligar a que vaya y cumpla con su rol de convivencias, pero bueno, con referente a lo que es su pensión alimenticia, pues sí, si carece de un trabajo formal y él tiene informal, pues sí, igual se tiene que acercar a la autoridad para poder hacer saber que no está cumpliendo con las obligaciones que tiene, porque al final, como lo hemos comentado, es una obligación que tiene tanto el padre como la madre, para que pues bueno se pueda regularizar, se puedan especificar a lo mejor alguna pensión en salarios mínimos, algo en base al trabajo informal que pudiese tener, o bien si es formal, pues hacerle cumplir esa situación si es que ya hubo un juicio y si es que ya tiene una cantidad decretada por una autoridad. Porque pues bueno, también ahí se podría llevar a una cuestión de, al embargarle, no sé, quizás bienes que tenga de su propiedad, para efectos de darle cumplimiento a esa pensión alimenticia que no ha cumplido con el derecho que tiene para darle alimentos al menor. Ahí, licenciada Fabio y licenciada Laura Méndez, me gustaría que pudiéramos orientar a nuestro público que nos sigue aquí en las redes sociales y por supuesto aquí en televisión. ¿Cómo le hago? Me queda claro dos conceptos, ¿eh? Uno, lo comentan ustedes muy atinadamente en esta mesa. Uno, el papá le descuentan una pensión, un 25 o un 30%, depende del número de hijos que tenga, Así es. de su salario. Bueno, eso lo tengo garantizado por cuanto ve alimentos. Pero ¿qué pasa cuando su trabajo o tiene un trabajo que no tiene un descuento de nómina? Te estoy hablando a lo mejor alguien que tenga un taxi, te estoy hablando de alguien que tenga un negocio propio, pues no le descuentan vía nómina. Él está dando un apoyo o le está dando una aportación, una cantidad. Deja de dar por la razón que quieran. ¿Cómo le hago yo, madre o padre, que tengo la custodia de los hijos, para poderle demandar, correcto, en pensión líquida lo que ha dejado de dar? Es decir, no sé si me voy a entender. Me puedes decir, bueno, pues iniciemos un incumplimiento de obligaciones. No. Es decir, un delito. Sí, estamos de acuerdo. Sí podemos iniciar un incumplimiento de obligaciones. Pero ¿cómo puedo determinar cuál es el nivel de vida de mis hijos para poder pedirle que me tiene que dar 1,000 pesos a la semana? Bueno, me tiene que dar 2,000, o que él me diga, no, hombre, con 500 pesos tienes y hasta me sobra, ¿no? ¿Cómo le hago para determinar esa situación? En su experiencia profesional, ustedes, ¿cómo pueden orientar aquí a todos nuestros televidentes? Decía Fabi. Pues es que aquí, vuelvo a reiterar, es cuestión de que se acerquen con un profesionista, que se les pidan
a lo mejor tickets, si es que el menor va a una escuela pública, privada, ir viendo las necesidades que tiene el niño o la niña para efectos de también poder tener un argumento para decirle a una autoridad, a un juez, de ¿sabes qué? Pues tengo 2 niños, van en escuela, por mencionar, escuela particular, o comen ciertas cuestiones, o incluso a lo mejor tienen hasta algún problema que requieren algún medicamento o algo, para nosotros poder ir sacando una medida en base a las necesidades que tiene el niño o la niña. Porque se dice muy sencillo, ¿no, licenciada Laura Méndez? Pero los alimentos comprenden el vestido, Así es. la comida, la recreación, educación. el esparcimiento. O sea, no nada más es de, bueno, te doy para comer. A ver, espérame, Claro, no, sí. o sea, O tampoco se cumple nada más, muchos deudores alimentarios consideran que cumplen con su obligación llevando una despensa, pero eso solo es una parte de lo que incluyen los alimentos. Además de lo que comenta la licenciada Fabiola, yo creo que también sería importante cuando no es posible calcular un monto de pensión proporcional entre lo que el niño, la niña o el adolescente necesita y las posibilidades económicas del mamá o papá deudor alimentario. Yo creo que aquí sería importante valorar a través de una prueba pericial en trabajo social cuál es la capacidad económica real en este caso, de la persona que tendrá que dar pensión alimenticia. Y ocurre muy comúnmente, desafortunadamente, que hay, por ejemplo, el papá, vamos a poner un ejemplo, que el papá es quien tiene que dar pensión alimenticia y a lo mejor trabaja en un negocio familiar, en donde el dueño del negocio es el papá y los hermanos son los contadores, o sea, es un negocio familiar. Obviamente no va a decir lo que realmente gana, lo que realmente percibe. Y a lo mejor va a decir, pues yo gano el salario mínimo, gano 4,000 pesos mensuales. Sí, pero tienes deudas a lo mejor en la tarjeta, o compras en Liverpool, o vistes de marca, o vives en una zona residencial. Es decir, tu nivel de vida, tu nivel de vida no corresponde con lo que tú dices que tienes de ingresos. Eso es muy común y es pues muy desafortunado porque son malas prácticas, incluso es un mal asesoramiento. A final de cuentas, las personas que tienen una responsabilidad con hijos menores de edad o que aún se encuentran estudiando, sí tienen que saber que tienen una obligación y que esta debe de ser proporcional. Entonces aquí, cuando no es posible conocer con precisión cuáles son los ingresos de la persona que tiene que dar pensión alimenticia, sí se sugiere, por supuesto, hacer un cálculo de cuáles son los gastos del niño, la niña o el adolescente, pero también hacer una pericial en trabajo social para poder determinar el estatus socioeconómico o la capacidad económica. No es lo mismo tus ingresos que tu capacidad económica. Pero ahí volvemos al punto. ¿Le haces tú el trabajo social o esta pericial en trabajo social? ¿Se la practicas o se la pides al padre o la madre que tiene que dar la obligación de la pensión? O también a los hijos y su entorno para ver el nivel de vida que están teniendo. Claro. Sí, a ambas partes, porque la pensión alimenticia tiene que ser proporcional entre las necesidades de quien debe recibirlas y las posibilidades de quien ha de darlas. Entonces sí tienen que encontrar un punto medio. Normalmente cuando los ingresos son comprobables, pues se fija un porcentaje y es proporcional, pues porque tanto ganas, tanto pagas, ¿no? O sea, es proporcional con base en lo que yo tengo como ingreso. Obviamente, aunque mis hijos gasten 10,000 pesos, si yo comprobables gano 5, pues no puedo pagar los 10, ni los 5 tampoco, porque yo también, la persona, claro, tienen derecho al mínimo vital. Entonces, cuando se decreta con un porcentaje, pues es, digamos, la manera más proporcional. Pero cuando no se puede, sí se tienen que recurrir a otros medios de prueba para poder tener la certeza de que esta sea la medida de lo posible, lo más proporcional. Sí, también nos hacen llegar una pregunta, me parece importante, que nos dicen que se divorciaron, nos escribe un hombre, dice que se separaron, se divorciaron hace ya algunos años y la custodia de la hija, entonces niña, se quedó con su mamá. Cuando la niña crece, pues las relaciones naturales de la familia, la niña que se hace adolescente y es una señorita, se va con su papá, porque a lo mejor se entiende mejor, porque las situaciones
cambian, a lo mejor la mamá encontró otra pareja o tuvo hijos más pequeños, entonces como que va sintiéndose ahí un poquito relegado, no encuentra pues su lugar O a lo con mejor su tiene un mamá, papel que no le corresponde también. también con ¿Estás de hermanos acuerdo? más pequeños. Por cualquier situación, lo cierto es que la niña al día de hoy vive con su papá. Y obviamente el papá, que en la sentencia de divorcio se le condenó a pagar una pensión alimenticia, en este caso nos comenta que fue por descuento, la señora está recibiendo la pensión alimenticia, pero la señorita está con él. Que eso también es bastante Fíjate común que puede hacer. es muy bueno, licenciada Laura, que toque ese tema, porque de hecho suele pasar que o cambia la custodia o que simplemente ya son mayores de edad, ya no estudian o ya son niños que ya se convirtieron incluso hasta en papás, que ya tienen una familia y se les sigue haciendo un descuento. Es un caso es un punto muy importante tocarlo, porque pues sí, ahí ellos tienen que solicitar. Recordemos que no hay una autoridad que esté como que al pendiente de todo el asunto. O sea, si yo inicio un proceso hace 5 años, no hay un juez, una autoridad que venga y diga, oye, sí es cierto, hay que sacar esta situación para ver si en estos 5 años el niño, niña o adolescente sigue teniendo las mismas condiciones, sigue siendo la misma custodia o incluso si ya es mayor de edad. Ese tema, licenciada, es muy importante porque tengo igual dentro de la práctica del ejercicio profesional, me han tocado, se da mucho en un rango militar. Hay muchos asuntos de hombres, que la mayor parte de los militares son varones, que sí, ellos llegan a un campo militar, pierden sus derechos porque son parte de la situación y les dicen, ¿sabes qué? Te llegó un descuento, sale. Y se los empiezan a descontar, el 25, 30%, lo que se haya fijado. Y hoy en día tienen hijos que incluso tienen 30, 35 años y que ellos siguen aportando un descuento de alimentos porque nadie lo hizo valer. Por eso es importante que conozcan los derechos que tienen y que si alguno está en una situación de esas, se acerque a un profesionista para que les haga saber que pueden solicitar, pueden pedir un juicio para que se les haga esa cancelación de pensión alimenticia que siguen todavía conllevando con ellos. Lo mismo el caso de la persona que pregunta, es importante se acerque, ya que pues la mamá no tendría por qué estar recibiendo esa pensión, toda vez que el cuidado del adolescente que tiene ahorita a su cargo, pues se encuentra con él y prácticamente él es el que la está solventando económicamente en todos los aspectos. Y para ir cerrando el tema, porque nos quedan 5 minutos, bueno, 4, nos comenta aquí Viri en piso, nos quedan 4 minutos. Me gustaría nada más aclarar, ¿verdad? Que estamos hablando que esta situación cambia, porque la cuestión de alimentos no son definitivos, va evolucionando. No es que una sentencia tiene que ser para toda la vida, esto cambia, o incluso la custodia sucede. hay imposibilidades también que puede tener la persona para dar alimentos, una cuestión de incapacidad, pues entonces a lo imposible quien está obligado. O 2, también en qué momento cesa, nada más rapidísimo, en qué momento cesa la obligación para dar alimentos. ¿Cuándo cesaría? ¿Cuando ella es mayor de edad y deja de estudiar? ¿Y deja de estudiar? Cuando deja de necesitar alimentos. En este caso, la ley nos establece, y creo que también sería un punto importante a tocar antes de despedirnos, la ley presume que requieren recibir pensión alimenticia todas las personas que son menores de 18 años, todos. Alcanzando la mayoría de edad, también pueden seguir recibiendo pensión alimenticia o tienen derecho si se encuentran estudiando y hasta Pero esa que es la terminen, condición, siempre y cuando sigan estudiando. claro, y hasta que terminen una carrera técnica o profesional que les permita, por supuesto, allegarse de... Y ahí paréntesis, si yo de pronto digo, me quiero dar un año sabático porque estoy muy presionado. Mientras siga estudiando, son criterios, pero lo que yo considero es que la ley dice que mientras esté estudiando en un término prudente para concluir sus estudios. Pero sí ha ocurrido que hay jóvenes que cambian de carrera y vuelven a empezar. Lo que yo he visto es que siguen teniendo, y al final de cuentas siguen teniendo necesidad de recibir alimentos. Entonces yo creo que sería ya dependiendo del caso en concreto, analizarlo. pero sí también por cuestión de ingratitud, por cuando quien debe de darlos ya está imposibilitado. Claro, hay varias circunstancias. Licenciada, nos quedan 2 minutos también para poder despedir. ¿Dónde te podemos localizar? Y rapidísimo,
para todas aquellas personas que no pudimos entender bien qué es CAPIF y dónde te podemos localizar, licenciada. Sí, claro, me pueden localizar. Estamos ubicados en Villas de Santiago, en la calle Santiago Tuxtla 420. Como les comentamos al inicio, es una asociación que defiende todos aquellos hombres que han sido víctimas de algún acto discriminatorio. Ahorita tocamos el tema alimentos, menores, pero bueno, un hombre sufre de discriminación en muchos aspectos, desde a lo mejor en alguna cuestión también laboral. Hay hombres que no alzan la voz y que a lo mejor están siendo víctimas de alguna cuestión discriminatoria con su jefa, su patrona, como lo quieran, el término que le quieran dar. Entonces, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Se llama CAPIF y es Centro de Atención, Protección Infantil y Varonil, en Santiago Tuxtla 420, Colonia Villas de Santiago. ¿Algún teléfono? Sí, es el 442-359-3828. Ok. Si lo podemos repetir, sea 442. 442-359-3828. 28. Licenciada Laura Méndez, si podemos despedir el programa. Sí, pues muchas gracias, licenciada, por los comentarios que nos haces. Creo que es un tema bastante importante, bastante relevante. Y bueno, pues también queremos agradecer a las personas que amablemente ahí nos siguen en redes, nos hacen llegar sus dudas, sus comentarios. Recuerde que este consultorio está abierto para ustedes de manera permanente. Cuando usted requiera, háganos llegar por ahí sus dudas, sus comentarios, o si requiere orientación o que la canalicemos con alguna autoridad que pueda ayudar a resolver su problemática, estamos aquí para servirles. También agradecemos muchísimo al equipo detrás de cámaras, gracias a quien es posible la transmisión semanal de este programa. Está Edith Segura, Denis Sánchez, por supuesto Viri Espinosa aquí en piso, José Francisco Tobar Molgado, nuestro querido productor. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta el próximo jueves. Gracias. Bye. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.